Hermanos, el día de hoy es un día de celebración para el pueblo de Cristo, para el pueblo de Dios. Es un día muy especial porque el día de hoy, amados hermanos, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vence a la muerte y es levantado de entre los muertos para nuestra salvación. Nuestra prédica el día de hoy se llama ¿Por qué resucitó Jesús? Hoy nuestra prédica tratará acerca de la resurrección. Hermanos, Jesús murió en la cruz del Calvario conforme el plan perfecto del Padre Celestial, para la gloria, la alabanza y el honor de su Hijo Jesucristo. Ese fue el plan del Padre. Es cierto que Jesucristo murió y resucitó. Es cierto que Jesús resucitó primero para confirmar que nos redimió del pecado, que nos libró de la muerte eterna por causa del pecado, que nos justificó el pecado, nuestro pecado, y nos reconcilió con el Padre Celestial, librándonos así, hermanos, de la esclavitud del pecado, y nos libera aún de la presencia del pecado al morir. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La segunda razón por la cual resucitó Jesús es para que fuera el primero en vencer la muerte, para que fuera el primero en resucitar de la muerte. Primera de Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La tercera, Jesús resucitó, hermanos, para darnos vida. En 2 de Corintios 5:15, el apóstol Pablo dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Una cuarta razón es: Jesús resucitó para darnos una esperanza, restablecer la comunicación con el Padre Celestial. En 1 de Pedro 1:3 dice el apóstol Pedro, el discípulo Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, todas estas cosas son ciertas. Todas estas razones son para qué murió Jesús. Y todo esto tiene que ver con nosotros, con sus discípulos.
Mas a continuación, hermanos, veremos el por qué resucitó Jesús. Es decir, cuáles fueron las razones divinas, las razones del Padre Celestial, cuál fue la razón del Padre Celestial para que sucediera todo esto. Amados hermanos, en este día estamos celebrando la resurrección de Jesús. Jesús había venido diciéndole a sus discípulos durante todo su ministerio, el cual duró 3 años, que Él era el Hijo del Hombre, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías. Les había dicho que Él resucitaría, que Él sería levantado de entre los muertos por el Padre Celestial, que Él sería resucitado para el perdón de los pecados y para la vida eterna. Sin embargo, hermanos, los discípulos de Jesús aún no habían comprendido, porque no se les había concedido entender que nuestro Señor Jesucristo se había hecho hombre y tenía que padecer, morir y resucitar. Los discípulos de Jesús habían visto muchas señales y milagros. Habían presenciado el gran poder de Jesús durante estos 3 años de ministerio. Habían comprendido que Jesús había venido al mundo por obediencia al Padre. Sabían que Él era el Mesías y que mediante su sacrificio Él quitaría el pecado del mundo, el pecado arrepentido del mundo. Mas aún, hermanos, no habían comprendido que después Él resucitaría venciendo a la muerte, como también Él se los había dicho. Y lo podemos encontrar en Mateo 16, 21. Desde entonces, dice la palabra, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Incluso la noche antes de su muerte, en la celebración de la última cena, ¿lo recuerdan? Jesús mencionó muy claramente cuál era la razón de por qué Él había venido al mundo y lo que vendría de venir. Y lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 15 al 20. Y dice, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque es algo que no la comeré más, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama.
La Biblia, hermanos, menciona que cuando Jesucristo fue crucificado y murió, sus discípulos se dispersaron, huyeron, estaban aterrados, huyeron para no ser aprendidos y reinaba el caos y la desesperanza entre ellos. El domingo temprano, un día como hoy, que es el que celebramos, amados hermanos, dice la Biblia que las mujeres fueron a la tumba de Jesús y no le hallaron. La tumba estaba vacía. Y corrieron a avisarle a los discípulos, y enseguida Pedro y Juan corrieron hacia la tumba a verla. Y cuando llegaron, la encontraron vacía. Y en el Evangelio de Juan nos relata lo siguiente. Juan capítulo 20, versículos 8 y 9. Entonces entró también el otro discípulo. Se está refiriendo Juan a él, que él entró. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, porque Juan era muy joven, más joven que Pedro, corría más rápido y llegó primero. Y dice que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Juan mismo nos dice que solo hasta que Él entró y vio, creyó. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que los discípulos, hermanos, que acompañaron a Jesucristo durante 3 años de su ministerio, durante el cual Jesús hizo señales y milagros con todo su poder, por tanto era el Mesías y el Hijo de Dios, no lo habían comprendido? Había sido nublado su entendimiento. Jesús había venido a cumplir con las profecías que los mismos discípulos de Cristo, por ser judíos, conocían perfectamente bien, y que además les había sido concedido presenciar los milagros de Jesús. Y solo, dice la Biblia, hasta que vieron la tumba vacía, fue que creyeron. Vayamos al Evangelio de Marcos 16:10, que nos dice que después que Jesús se aparece resucitado a María Magdalena, ella va hacia los discípulos y dice el Marcos 16:10, yendo ella, hizo saber a los que habían estado con él, o sea, a sus discípulos, que estaban tristes y llorando, porque había sido una situación muy traumática, muy tremenda para los discípulos, porque su maestro había muerto. Ellos pensaban que ya había terminado todo y estaban confundidos, desesperanzados, no sabían qué hacer. Dice, estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, es decir, cuando María Magdalena les dijo que le había visto vivo a Jesús y que había sido visto por ella, no le creyeron.
Después de oír el testimonio de María Magdalena, hermanos, los demás discípulos, dice en el Evangelio de Marcos, que no le creyeron. Hermanos, la resurrección de Jesús desafía a la mente humana. Y la desafía porque en nuestro entendimiento, en nuestra percepción natural de ser humano, es imposible que un organismo vivo que muere pueda volver a tener vida. La razón humana no puede aceptar que esta ley natural de la muerte pueda ser transformada de nuevo en vida. Que algo que muere pueda volver a tener vida. Por lo tanto, amados hermanos, la resurrección tiene un carácter divino, espiritual, que no pertenece a la naturaleza de este mundo. Por tanto, el mundo no puede entender ni aceptarla. El corazón duro del hombre, la condición pecadora del hombre, no nos permite creer que esto pueda ser posible. No podemos entenderla ni aceptarla. Y esa incredulidad era la que sentían los discípulos de Jesús. Hermanos, la resurrección es un evento sobrenatural y por lo tanto no lo podemos entender en nuestra carne. Entonces, la única manera de entenderla y creer en la resurrección de Jesús solamente, escuche bien hermano, solamente puede ser posible si Dios nos concede creer en ella. Aceptar y entender la resurrección de Jesús solamente es porque Dios nos concede creerla. Los discípulos, amados hermanos, creyeron hasta que Dios les concedió ver. El Marcos 16:14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído lo que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyese será condenado. Jesús, hermanos, una vez que se les apareció resucitado a sus discípulos, les encomendó que fueran por todo el mundo predicando el evangelio, para que las personas creyeran, fueran bautizadas y de esta forma fueran salvadas. Hermanos, estaba en el plan perfecto de Dios
que estas cosas pasaran de esta manera. El ministerio de Jesús en la tierra, su muerte y su resurrección. Era necesario el testimonio vivo de Jesús con sus discípulos para que la humanidad pudiera creer. El hombre es creación de Dios. Por tanto, Dios conoce el corazón duro del hombre y conoce su natural incredulidad. Pero escogió a sus discípulos, a estos hombres santos, porque sabía que ellos, estos discípulos, llevarían a cabo en obediencia la evangelización a las naciones. A ellos, hermanos, a sus discípulos, Dios les concedió creer viendo. Y a nosotros, Dios nos concede creer por gracia con poder del Espíritu Santo. Por gracia, hermanos, es que somos salvados por medio de la fe. Por gracia es que encontramos perdón de nuestros pecados arrepentidos. Por gracia somos redimidos, por gracia somos santificados y por gracia seremos glorificados en un nuevo cuerpo en el reino de los cielos. Efectivamente, Jesús resucitó de la muerte para salvarnos de la condenación. Resucitó de la muerte Jesús para darnos vida nueva, para darnos vida eterna, para perdonar nuestros pecados y cumplir las promesas que Él nos había dado. Pero la razón por la cual el Padre Celestial planeó que Jesús se levantara de entre los muertos fue por su voluntad y por su gracia. Para regalarnos así, sin merecernos, la salvación por cuanto estábamos muertos espiritualmente en nuestros pecados, hermanos. Concluyo con 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Dice la palabra, el apóstol Pablo: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era el plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Amados hermanos, la gracia es un don exclusivo de Dios y no del hombre. Este don no está en la naturaleza del ser humano, es exclusivo de Dios, la gracia de Dios. El hombre solamente puede entender y recibir esa gracia de Dios si Dios la concede. Es la única manera que hay para entenderla y recibirla. Y la concede, según el apóstol Pablo,
en 2 de Timoteo 1:9, solamente por medio de Jesucristo. La única manera de obtener esa gracia, esa voluntad de Dios de salvación por la muerte de Jesús, es por medio de eso, de Jesús. Dios, por medio de la muerte y resurrección de Jesús, nos salvó y llamó a una vida santa. Y esto no es porque lo mereciéramos, sino porque fue su plan. Desde antes del comienzo del mundo, dice la Biblia que fue desde antes, no fue después o durante la creación del mundo, sino que fue antes. Es decir, fue un plan que fue preconcebido por Dios. Amados hermanos, el plan perfecto de Dios que diseñó desde antes del comienzo de los tiempos fue para que su Hijo fuera exaltado, fuera alabado y glorificado. Eso fue el plan, ese es el plan de Dios desde un principio. Jesús es el centro y la razón de la existencia del hombre y de todas las cosas en el cielo y en la tierra y debajo de ella. Es la razón de todas las cosas, visibles e invisibles. Dios planeó y creó todas las cosas para la gloria de su Hijo. Finalizo, amados hermanos, con este versículo del apóstol Pablo que nos habla de el por qué fue la razón de este plan eterno, de este plan perfecto, del por qué Dios creó todas las cosas. En Romanos 11:36 dice, por todas las cosas, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Demos toda la gloria y la honra a nuestro Dios, a nuestro amado Dios, Rey y Salvador, Jesucristo. Amén. Y celebremos el día de hoy la resurrección de Jesús. Oremos. Gracias te damos, Padre Santo, por este día que nos concedes celebrar la resurrección de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por tu voluntad de crear un plan perfecto para que Cristo fuese exaltado a lo sumo y le dieras un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Amén. Gracias, hermanos.